Bueno, gracias por Sí. acompañarnos. Para nosotros es muy importante poder conversar con vos y más que nada en este momento. Bueno, les aclaro, les refuerzo esto de que Sí, formalmente no soy todavía la defensora, a pesar de que obviamente ya me estoy adentrando en la mecánica tal cual. del organismo y conociendo gente, pero Sí, falta la firma del Ejecutivo y la publicación en el perfecto. boletín oficial. Sí. De Antes que manera que todo esto arranque, formalmente, sí. sí. Antes que todo esto arranque, te dejo los saludos de Daniel Escribano, del decano del Departamento de Sociales, que Ah, me está mandando por el chat. bueno, gracias. Muchas gracias y espero poder volver presencialmente a la Nosotros UNAM, porque también. Sí, la sí. verdad es que es muy frustrante esto eh, de no poder tener una relación física con la gente, física en el Exacto, sentido sí. del contacto, porque no es lo mismo, realmente no es lo mismo. Además de Coincido. que, bueno, esto se profundiza la brecha digital, que hay mucha gente que realmente no se puede conectar. De hecho, ha pasado en reuniones previas de los equipos de la Defensoría que hay gente que Ah, no, claro. se le corta la luz, la Ujú. conexión es inestable, no escucha, se escucha entrecortado, se congela la imagen. Sí. De manera que es muy frustrante. Bueno, ni que decir que si uno no tiene un vínculo pago, cada 40 minutos por Zoom hay que volver a conectarse. Exactamente. Ujú. Todo eso lo hemos pasado y lo estábamos pasando, pero Sí, lo que yo les decía siempre acá al grupo es que le encontramos la vuelta para construir un aula distinta, con obviamente. interferencias, pero un aula. Y lo importante que es también saber que estamos acá, ¿no? Que en algún momento del día se prende algo, sea un celular o lo que se pueda, y nos encontramos para hablar de periodismo y para mirarnos y establecer contactos. Porque es justamente, acá los veo algunos que también se sumaron del turno noche, es interesante que no se pierda la continuidad de seguir estudiando y formándose y bueno, y apostar que de esto se va a salir. Bien, la Todo un desafío realmente, porque es una realidad que, que va a perdurar. Recién estaba leyendo un artículo de los Estados Unidos en el que se había hecho una encuesta a infectólogos con 30 o 40 actividades y en cuánto tiempo pensaba que se podían retomar la normalidad. Y, por ejemplo, para ir a cenar a un restaurante, algunos decían un año, por ejemplo. Para clases con presencia, el 40% decía 6 meses. O sea, es imprevisible. Gimnasios, había gente que decía nunca más. O sea, ir a hacer gimnasia a un vacuna. espacio cerrado, nunca más, decía. O sea, tremendo. Y lo decían médicos. Así que no sabemos lo que nos espera. Bueno, empecemos. Bueno, mecánica, los chicos van a preguntar, los que puedan tener micrófono y puedan habilitar el mic, pueden preguntar obviamente, nos vamos ordenando con manito, así yo voy pasando, y los que no tengan la herramienta lo pueden hacer vía chat y les leemos la pregunta. Así Miriam también les puede ir contando lo que quieran preguntar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos entendimos? Perfecto. Bien, bueno, acá la tenemos. La esperamos una semana y llegó. ¿Vieron? Lo prometido, acá la tenemos a Miriam para que podamos preguntar. ¿Quién quiere preguntar o vamos con el chat? A ver, ¿quién rompe? Acá ya me están avisando, son grandes productores. Si quieren rompo el hielo, dice Jul, y vamos con Jul que va a romper el hielo. Así que le pasamos el mic virtual acá. Bueno, hola, buenos días a todos y principalmente a Miriam. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Estábamos muy animados por esta entrevista particularmente. Yo quería empezar respecto a Putas y Guerrilleras, que es el libro que escribiste junto a Olga sobre los abusos en la ESMA. Y no te voy a preguntar por qué lo escribiste, porque creo que el motivo es más que válido y más que claro, sino cuál fue el proceso creativo de escribir un libro con esos relatos que son bastante crudos, y sobre todo cuánto trabajo emocional te costó, tanto a vos como a Olga, escribir semejante libro. Bueno, para los que no lo conocen, espera que lo tengo acá, enseguida vuelvo.
Estas son las ventajas del Zoom y de la videoconferencia en entrevista, ¿no? Que tenemos el material a vivo. Para que los que no lo conocen, esta es la nueva edición con prólogo de la feminista Rita Segato. Es una edición más compacta porque la primera es este ladrillo de 700 páginas. Nosotros escribimos este libro, yo te podría decir, después de un proceso de debates no continuos, no sostenidos, pero que atravesaron nuestra amistad a través de alrededor de 30 años. Con Olga nos conocimos en el 87, yo trabajaba en el equipo de prensa de la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires, y ella trabajaba con el equipo de prensa de Cafiero, no de Santiago, sino del abuelo, de Antonio Cafiero. Nos conocimos un día, empezamos a charlar y vimos que teníamos una historia común, que yo había sido desaparecida, que yo había estado en 2 centros clandestinos de detención, en Virrey Ceballos, ahí en el área de Montserrat, un centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea, y ella había estado en el exilio interno, pero las dos habíamos sido militantes en los 70. Teníamos más o menos la misma edad, ella tenía 3 hijos, yo tenía 2, estábamos separadas, había muchas cosas en común, pero lo que periódicamente volvía a nuestras charlas era la concepción que nosotras teníamos de las mujeres que habían sido novias de los militares, de las mujeres que habían sido amantes de las militares. Y no solamente partía de nuestro interés, sino de cierto interés morboso que había en el periodismo en general. De hecho, nos abordaron algunos periodistas conocidos, José Antonio Díaz y Daniel Capalvo, que querían tener contacto con compañeras mías de cautiverio que habían sido protagonistas de estas, entre comillas, relaciones con represores, con torturadores. Incluso había algunas compañeras que se habían casado con torturadores y habían tenido hijos con ellos. Esto no era la regla, era la excepción, pero para nosotras fulanita era la novia del Tigre Acosta, menganita era la amante de Chispa. Había algo que a mí me hacía ruido. Olga publicó una nota en la revista Noticias, creo, donde se hablaba de los amores en la ESMA, y había algunas entrevistas y relatos. Nosotros empezamos a profundizar en el debate, yo empecé a leer concretamente textos de Rita Segato, empecé a reflexionar sobre, me sirvió mucho mi experiencia con casos de abuso sexual a niños por parte de sacerdotes. Y me di cuenta de que la mecánica, no la mecánica brutal de la violación en una celda, en un charco de sangre, encapuchada, sino esta otra mecánica que había en la ESMA, que hacía que a los ojos del mundo exterior, de ese extraño colectivo del campo de concentración, esas relaciones se vieran como consensuadas, cuando en realidad eran abusos sexuales. Porque no mediaba la fuerza física, porque no había necesidad de fuerza física, porque estabas privada de todos tus derechos dentro de un campo de concentración, ¿no? Porque no sabías qué podía pasar con tu familia, con tus hermanos menores, con tus hijos chicos e hijas chicas si los tenías, porque no sabías si te iban a matar al día siguiente, no había necesidad de que hubiera una fuerza física manifiesta, porque la violencia atravesaba todo. ¿Qué pasa con el abusador sexual? Y voy redondeando. El abusador sexual no utiliza la fuerza física contra un niño en general. Es un mecanismo de privilegio de un niño que es un alumno, una niña que es una alumna, separación de sus pares, con lo cual la estigmatizan o lo estigmatizan, es la noviecita del cura, o el noviecito del cura, o la mucamita del cura, es él, es el chupamedias, es el preferido. Son chicos vulnerables, en general los abusadores detectan la vulnerabilidad.
Imagínense la vulnerabilidad de una mujer cuyo marido había sido asesinado, cuyos hijos adolescentes tal vez estaban también desaparecidos, como pasó en la ESMA. Entonces, en medio de ese aislamiento y de esa estigmatización y demonización por parte de sus pares, el abusador avanza. Y como no hay fuerza física, y tal vez hay algún beneficio en el sentido de mejor comida, mejor ropa en el campo de concentración, acceso a alguna visita familiar o contacto familiar. Hay muchos desaparecidos y desaparecidas que fueron llevados a visitar a su familia por los represores y después fueron asesinados y arrojados en vuelos de la muerte. El proceso, en este sentido, a mí me ayudó mucho para determinar que aunque la víctima dijera que había consentimiento, no se podía hablar de consentimiento en un campo de concentración, que siempre los conquistadores, los vencedores de las guerras convencionales se apropian de los cuerpos de las mujeres que simbólicamente son la tierra que dominan, y además que en el caso del abuso sexual en general, la víctima piensa que hubo consentimiento por esto, por este supuesto privilegio que obtuvo. Y en la ESMA esto se veía mucho. Les aclaro que el libro no es solo sobre la ESMA, por eso nosotros decimos con Olga que hay un plan sistemático de terrorismo sexual que estaba dirigido no solamente al sometimiento y disciplinamiento de las mujeres que optaron por una lucha política y así se apartaron del rol convencional de novia, madre y esposa, sino también para sus compañeros que no las podían defender y también estaban secuestrados, y a lo que Rita Segato llama la fratria, que es esta suerte de fraternidad machista entre los represores. Miren qué potente que soy, como poseo el cuerpo de esta mujer. Por supuesto, vos me preguntabas cómo fue el proceso. El proceso fue rápido, porque en realidad ya todas las historias estaban recogidas. Lo largo fue el proceso de entrevistas, de selección de entrevistas para que fuera un libro diverso. También hay una protagonista del libro, que es una persona trans, una chica trans, que estaba en estado de prostitución en la época de la dictadura, pero no se veía como víctima cuando la secuestraban. No se veía como víctima porque como ella era puta, como ella estaba en estado de prostitución, le parecía natural la violencia sexual que se ejercía sobre ella. Bueno, no sé, los invito a que lean el libro porque es muy interesante. La nueva edición es una edición compacta, es una edición resumida y por eso creo que, además potenciada por el prólogo de Rita Segato, es mucho más fácil de leer. Y tiene muchísima actualidad, porque desde la primera hasta la última letra trata el tema del consentimiento. ¿Por qué no hubo consentimiento? Era imposible que hubiera consentimiento en cárceles y campos de concentración durante la dictadura. ¿Algo que quieras repreguntar, Julia? Me la guardo para más adelante. Muy bien. Bueno, continuamos. Estaba Brian en la lista para preguntar. Vamos, Brian. Buen día, Miriam, buen día a todos. Bueno, quería preguntar más a lo actual, habiendo vivido todo esto, digamos, preguntarte ahora a lo que volviste a ser periodista y todo lo que conlleva eso, ¿no? La otra vez estaba, en una de las charlas de la Semana del Periodista, estaba Víctor Hugo y yo le preguntaba si, por ejemplo, recibió amenazas ahora, porque el periodismo de investigación, como bien dijo Jessica la otra vez, trata de sacar cosas de la alfombra, ¿no? Que están escondidas, o de gente muy, muy poderosa, que parece una cosa y, bueno, investigás y terminando otras cosas. Preguntarte si te amenazaron, no físicamente, sino te mandaron y diferentes cosas que pueden llegar a llegarte, digamos, en esta profesión, ¿no? Porque uno busca llevar la verdad y puede recibir diferentes cosas que conllevan en sí la profesión. Mira, paradójicamente, la época en la que estuve más en peligro no fue en la época en que investigaba cosas relacionadas con la dictadura, no fue en la época en la que en Telenoche Investiga nos metíamos con políticos corruptos, con narcos, con la policía, sino en la época del cura Grassi. La ola de juicios
que tuvimos. Yo creo que yo tuve 37 juicios, 37 demandas por el tema de Graci. Las amenazas que recibían nuestros compañeros, que recibían los testigos, que recibían las víctimas que se animaron a denunciar, las presiones por parte de abogados. Graci tenía un ejército de abogados que lo único que hacía era ver cómo nos complicaba la vida. Las campañas de difamación en medios de comunicación, como Ámbito Financiero, como Canal 9 en la época de Haddad, eran interminables, interminables. Yo creo que si el equipo soportó y las víctimas soportaron eso, somos capaces de soportar cualquier cosa, en cualquier otra circunstancia. Porque además había una hostilidad en la calle, una hostilidad masiva de los medios de comunicación al principio, que después se fueron tomando conciencia y se fueron dando vuelta, en el sentido de comprender que había fuertes pruebas de la culpabilidad de Graci, de hecho fue condenado a 15 años de prisión, pero esa fue la peor época. Y después tuve un episodio en el que entraron a mi casa y me dejaron un cuchillo, que después me enteré mucho tiempo después, porque yo lo tiré, que es como una especie de símbolo de los servicios de inteligencia, es una clave de los servicios de inteligencia. Pero en ese momento, como no soy nada paranoica, no percibí que hubiera ninguna amenaza concreta por mi trabajo. Después até cabos y me di cuenta de que podía estar relacionado con eso. Perfecto. Acá le estoy contestando a José Ferrero, que ¡Ah! cuidámela. Está desesperado, escúchame. Digo, quédate tranquilo que estamos en un aula. No, y además explicarle que estamos hablando de mi función de periodista. Sí, ya sabe, pero me causó mucha gracia porque lo terminaste de decir y me aparece el mensajito de José. Porque también nosotras lo arreglamos entre nosotras, pobre, y que es el equipo de prensa de la Defensoría, le cuento a los chicos. Porque además yo le expliqué, es una universidad. Sí, pero después te lo suben a redes, te lo pasan por la radio. Está preocupado, también operó con Escribano para que lo cuide. No, es una máquina, José. Sí. Es un genio, ahí vas a estar bien cuidada. Pero bueno, divino. Es cierto que estamos en un momento, sobre todo por esto de, bueno, que ahora lo van a preguntar, no me quiero adelantar, pero que costó la Defensoría. Sí, costó, sí. Bueno, no me bueno, quiero les aclaro que José Ferrero es el director de comunicación de la Defensoría, pero además lo conozco desde mi época de Punto Doc, donde hicimos una nota muy interesante que reveló la sensibilidad y el profesionalismo de José. Había una concentración de casos de cáncer en el puerto de Rosario y tenía que ver con la acumulación de los hilos, ¿no? Y los agrotóxicos en los hilos. Y me acuerdo de haber viajado con él y hubo un episodio tremendo, que es que el principal denunciante, que era un ingeniero, también se había enfermado y tenía un tumor en el cerebro. Entonces, la mujer no nos había querido decir eso por teléfono, había dicho que lo habían operado de la vesícula y que estaba convaleciente, y cuando vamos, nos encontramos con un hombre que no solamente tenía los rastros de una operación de cerebro muy, muy complicada, tenía las vendas todavía, sino que era totalmente incoherente. O sea, nosotros tuvimos que remontar la nota, además del impacto emocional, que del curso de las carreras de ustedes seguramente les va a pasar, no poder sobreponerse al impacto emocional de ver a una persona enferma, una persona accidentada, un padre o madre que perdió un hijo, pero hay que saber, digamos, siempre Juan Micheli, mi compañero, decía que no había que perder la capacidad de sorpresa. Perdón, voy a apagar el celular. No había que perder nunca la capacidad de sorpresa ni la capacidad de emocionarse, pero que eso no te tenía que obturar tu decisión de ir adelante con una nota. Nosotros habíamos ido a denunciar algo que necesitaba ser denunciado, y el principal denunciante no podía testimoniar.
en cámara, no podía testimoniar. Entonces, bueno, después tampoco se lo podía exponer porque estaba muy deteriorado físicamente, o sea que ni siquiera podíamos mostrar la imagen, y hubo todo un debate ético acerca de cuál es el bien superior que vos querés alcanzar, y este bien superior está por encima de la supuesta dignidad de una persona. En este caso sería un debate ético muy interesante, porque este hombre había dedicado su vida a denunciar esto. Y en ese momento, borrarlo de la nota era un costo simbólico muy importante, porque este hombre era el que se había jugado su carrera, se había jugado su bienestar económico, se había jugado todo para denunciar a las grandes empresas que estaban contaminando y causando que en un barrio de Rosario hubiera un índice de casos de cáncer altísimo, y él terminó siendo víctima de eso también. Así que es un caso de debate ético muy interesante acerca de qué hacer con este personaje de la historia, ¿no? Que era como el gestor de toda esta esta epopeya de justicia. Y ahí comenzó José. Bueno, ya desde el 13, ¿no? Que trabajaban. No, primero trabajé con José en Punto Doc, y después José me lo reencontré en el 13. Si no me falla la memoria, que puede ser que me falle. Pero gran equipo ese. Bien, vamos con Cami, que había ahí, estaba levantando, y estas cintas, los voy viendo que me van preguntando por chat, así que les vamos a dar espacio a todos. Cami, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Buenos días a todos, buenos días Miriam. Primero que nada, gracias por este espacio que nos ofreces, que compartís con nosotros. Te quería preguntar sobre dos cuestiones. La primera es cómo se realizaba la investigación en Punto Doc, y la segunda es cuando las mujeres salían del cautiverio, se enfrentaban a cierto rechazo social, ciertas habladurías, miradas. ¿Vos cómo te enfrentaste a esa etapa de tu vida y a qué tipo de rumores te enfrentaste, y si te sentiste condicionada socialmente o laboralmente en algún momento por tu historia de vida? Bueno, primero te contesto la última, si me permitís. Sí, nosotros cuando salíamos, y esto lo relatamos en el libro, de los campos de concentración, éramos sospechadas. Era la contracara de si se lo llevaron por algo será, es si sobreviviste algo habrás hecho. Es decir, a las mujeres, de los hombres sobrevivientes se sospechaba que habían colaborado con las fuerzas de seguridad dando información, lo cual no necesariamente era así, porque era muy arbitrario el principio que ellos utilizaban para determinar quién vivía y quién moría. Había gente que colaboró y entregó todo lo que sabía y la mataron, y hay gente que no dio ese tipo de colaboración y no la mataron. No había, o sea, era un poco como el criterio de selección de los campos nazis, que un día se salvaban los dentistas, otro día se salvaban los carpinteros, otro día se salvaban los viejos, otro día se salvaban los nenes, otro día se salvaban los mellizos o gemelos, y otro día se salvaban las bailarinas. Depende de la necesidad del campo. Nosotros nunca sabíamos qué era lo que ellos necesitaban, sobre todo en la ESMA. Cuando salían las mujeres, hay un libro muy interesante y precursor en el tema que se llama Traiciones, de la académica Ana Longoni, que después se especializó en arte de los 60 y 60, y ahora trabaja en el Museo Reina Sofía en Madrid. Es una chica bastante más joven que yo, tendrá unos 40 y pico de años, pero tiene una capacidad de interpretación de la historia de aquellos años impresionante. Ella habla de la puta y la traidora, es decir, las mujeres éramos sospechadas de haber traicionado entregando información, y además, esta sospecha no caía sobre los hombres, de haber tenido relaciones sexuales consensuadas con los represores. Y nosotros veíamos en las miradas de las personas con las que nosotros nos encontrábamos por responsabilidad histórica, que eran los familiares de desaparecidos y desaparecidas, que nosotros habíamos visto
que no habían sobrevivido. Después de escuchar los detalles de sus últimos momentos, de nuestras sospechas acerca de los métodos de eliminación, de cómo estaban vestidos, de si se acordaban de sus hijos, de sus hijas, de sus padres, qué planes tenían si sobrevivían, etcétera, etcétera, se hacía un silencio y nos miraban y nos preguntaban, ¿y vos por qué te salvaste? Y eso era un puñal, ¿no? Porque en esa frase estaba la sospecha de qué era lo que nosotros habíamos tenido que conceder para salvarnos. Y yo les digo, ya lo dijo Primo Levi, nadie sale sin hacer algún tipo de concesión dentro de un campo de concentración. Nadie. Lo que pasa es que la gente se imagina concesiones que son mucho más terribles e inaceptables para quien no pasó por dentro de un campo de concentración que para los que sí lo atravesamos. En el campo de concentración no es como la cárcel, que hay una reja y de este lado estamos nosotras y de este lado estaban ellos. En el campo de concentración se daba la paradoja de que a veces vos podías confiar más en un marino porque sabías que te iba a perjudicar si te sincerabas con él que en un compañero o compañera. Porque no todo el mundo tiene la misma fortaleza y la misma convicción dentro de un campo de concentración, y ahí los roles se van mezclando. Pero es un tema muy largo. Las mujeres sí, éramos estigmatizadas como putas y como traidoras. Y yo te puedo asegurar que hay algunos libros que reivindican a los sobrevivientes que no son aceptados en las librerías de algunos organismos de derechos humanos. Porque aunque no lo digan públicamente, porque es tal vez incorrecto e inaceptable socialmente que los sobrevivientes y las sobrevivientes estemos todavía bajo sospecha, internamente creo que hay gente que cree que no nos tendríamos que haber salvado. Y entonces esa consigna de las épocas predemocráticas, la dictadura, con vida los queremos, la paradoja es que cuando aparecemos con vida, pero aparecemos transformados por un pasaje por el infierno, no nos aceptan. Punto Doc. En Punto Doc yo era coordinadora de investigación. Ya había pasado por Telenoche Investiga, ya había hecho el caso Grazzi, de manera que tenía bastante experiencia. La selección de los se trabajaba en equipos de 2. Para mí es la mejor forma de trabajar, porque este tipo de diálogo ético y de consulta se puede dar mejor cuando hay una doble escucha, ¿no? Y me parece que trabajando individualmente se pierde mucho. Además, siempre en un equipo hay uno que va más a lo práctico, hay uno que tiene mejor relación con la gente, hay otro que tal vez, no sé, redacta mejor o hace mejores búsquedas en internet. Siempre hay una complementación de los saberes en un equipo, ¿no? Y cuando uno quiere avanzar en un sentido que no es el indicado, el otro lo baja a tierra, o cuando se dispersa mucho el objeto de investigación, el otro le dice, no, mira, concentrémonos mejor en esto, que es lo que tenemos más probado, aquello otro es secundario. Por ejemplo, en el caso Grazzi, nosotros recibíamos muchísimas denuncias acerca de hechos de corrupción dentro de la Fundación Felices los Niños, pero decidimos concentrarnos en los casos de abuso sexual porque si veíamos la forma que tenían de blanquear dinero, porque la fundación era una suerte de caja negra, de pequeña caja negra de la época del menemismo, si nos concentrábamos en negocios familiares de Grazzi, o en su relación con Galimberti, o con Susana, etcétera, etcétera, no íbamos a concentrarnos en lo que realmente queríamos probar, porque nos parecía lo más aberrante, ¿no? Porque fundaciones que lavan dinero hay muchas, pero un cura mediático que aprovecha su figura impoluta, incuestionable, y sus relaciones con los políticos, con los artistas, con los escritores, con los músicos, con los supermercadistas y con la sociedad en general, para dar rienda suelta a sus
sus instintos más bajos, eso nos parecía mucho más grave. Y fíjate que fue publicado en una época en que ni siquiera se conocían estos fenómenos. Porque fue en paralelo con la investigación que se narra en la película Spotlight, la de Boston. O sea, el equipo del Boston Globe estaba investigando al mismo tiempo que nosotros, solo que nosotros salimos en octubre y ellos creo que salieron en agosto, o sea, un par de meses antes. Bien. Me quedo prendida a las respuestas, ¿viste? Me cuesta seguir, porque seguiría eternamente con cada uno de los temas. Bueno, continuamos. Cintia quería preguntar, que está por ahí. ¿Cintia? Sí, buenos días, Miriam. Quería preguntar respecto a lo que mencionabas recién sobre el trato hacia las mujeres sobrevivientes. ¿Qué rol juegan los medios al momento de comunicar casos de violencia de género y qué viene a aportar o cambiar el proyecto de ley de equidad en los medios? Qué linda pregunta. Mira, me parece que el proyecto de ley de equidad en los medios, que para quienes no lo conocen, hay dos proyectos. Hay un proyecto de la diputada Mónica Macha y hay un proyecto de la senadora Norma Durango, con algunas diferencias. Yo creo que tiene que haber no una ley de cupo en los medios, como no hay ley de cupo entre las músicas, como hubo al principio ley de cupo y ahora de paridad en la política, sino que tiene que haber una ley de paridad porque las mujeres somos el 50% de la sociedad y tenemos que ser el 50% en los medios, en la pantalla y en los puestos de decisión. Esto no va a cambiar las cosas automáticamente, porque nosotras como feministas sabemos que hay muchas mujeres que reproducen el discurso patriarcal, ¿no? O sea, no necesariamente ser mujer garantiza que sea sensible a las reivindicaciones de las mujeres. Pero sí va a mejorar bastante. Y además es una cuestión de derecho. Es más, te digo que hay situaciones de chiste en las que cuando yo uso el lenguaje inclusivo y mis compañeros varones se horrorizan, yo digo, ¿sabes qué? Tendríamos que por compensación, por lo menos durante 50 años, hacer el femenino genérico. Es decir, que todos los grupos de varones sean nombrados en femenino, solo como compensación por tantos siglos de invisibilización. Y esto es un chiste, obviamente. Por a veces le digo, bueno, está bien, entonces, si no les gusta feliz día de la amigue, entonces feliz día de la amiga, le digo. Para todos, para mis amigos varones también. Porque realmente hay una naturalización de que en la pantalla incluso, y esto no lo trata la ley, en la pantalla incluso, la mujer debe ser delgada, joven y bonita, y tener una minifalda y un escote, y a veces hasta un short de lentejuelas a las 6 de la mañana, ¿no? En el noticiero a las 6 de la mañana, y los varones pueden ser cualquier cosa, no hay pautas estéticas ni de edad para los varones. Además, una conductora que se acerca a los 50 años, obviamente, algunas con algunas cirugías en la cara, con botox, etcétera, etcétera, para poder mantenerse en pantalla más, desaparece. O sea, es corrida de la pantalla justamente cuando adquiere una madurez y una solvencia y un nivel de formación. A mí me sorprende, en Estados Unidos muchos de los noticieros de las cadenas tienen conductoras de más de 65 años, mientras que acá rara vez se ve una mujer de 65 años en la pantalla porque las arrugas molestan. Entonces creo que todo esto, de todo esto, una ley de paridad en los medios es necesaria y urgente. Y creo que va a haber consenso en el Congreso para lograrla. Me parece que tiene que ver con el derecho a no ser discriminadas por mujeres. Nosotros tenemos un montón de imposibilidades. Una de las leyes incluso está impulsando la generación de jardines, guarderías, lactarios, dispositivos que nos liberen de las tareas de cuidado. Porque nosotras desarrollamos en nuestra vida una doble o triple tarea. Y todas nosotras, incluso las que en la época de la militancia, nosotras militábamos, cuidábamos a los hijos, trabajábamos afuera de casa,
estudiábamos, todo, mientras que los hombres se dedicaban solamente a militar, algunos que estaban profesionalizados, y, ¿entendés? Y recibían un estipendio para dedicarse exclusivamente a eso. Entonces decían, claro, no hay mujeres en la conducción. ¿Cómo va a haber mujeres en la conducción si las mujeres, además de dedicarnos a la política, teníamos que hacer un montón de otras cosas en las que los hombres no participaban porque no se declaraban responsables, no se sentían responsables, e incluso ahora a veces escucho a amigos varones que dicen, no, yo la ayudo a mi mujer. ¿Cómo la ayudás? Es tu responsabilidad, no le estás ayudando a nada. El cuidado de los hijos y el mantenimiento de la casa es responsabilidad de ambos, y esto no... Bueno, ni que hablar de los estereotipos en la publicidad. O sea, hay tanto por legislar, hay tanta docencia por hacer, y esto no tiene que ver con la libertad de expresión, porque alguien le dice, no, de eso no podés legislar, no te podés... No, yo creo que tiene que ver con una cuestión de no discriminación, de respeto a los derechos de un sector que es el 50% de la población. Y el proyecto de Mónica Macha también tiene un cupo trans. Muy bien. Jessica, ¿andaba por ahí para preguntar? Sí, acá estoy. Buen día. Buen día. Yo le quería preguntar en relación a cuando le preguntaban sobre el proceso de investigación de putas y guerrilleras, y después mencionaba también la cuestión del debate ético que aparece en relación a cada inicio de investigación. Y si bien su nombramiento a cargo de la Defensoría recogió grandes apoyos, hubo un pedido de impugnación presentado en la Cámara Bicameral de un grupo de expresas políticas que plantean, digamos, que en el libro, en Putas y Guerrilleras, hay, se revictimiza historias de mujeres y que hay un tratamiento poco ético en relación a la investigación y a la forma en que se narraron ciertas historias. En relación a eso, quería preguntarle si tuvo la posibilidad de comunicarse con este grupo de expresas políticas o qué piensa al respecto. Sí. Sí, con una de ellas es una de las entrevistadas largamente en el libro. La impugnación se basa en una serie de mentiras. Gran parte de ellas, y me consta, porque me han llegado, y yo no los he difundido por una cuestión ética justamente, expresiones de presas políticas que decían no haber leído el libro y haber sido presionadas por sus compañeras con las que tenían una ligazón. Quien no pasó por una cárcel o un campo de concentración no comprende la ligazón que existe entre los sobrevivientes de esas experiencias. Es una suerte de hermandad que perdura a través de los años. Cuando ellas mencionan el libro, dicen que en ninguno de los casos en que se registraron relaciones sexuales entre los represores, los militares y las presas, hubo consentimiento. El libro se llama Putas y guerrilleras, crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención. Crímenes. Cuando hay un crimen no hay consentimiento, porque si hay consentimiento no hay un delito, ¿no? Estas personas no leyeron el libro, la gran mayoría de ellas no leyó el libro, otras alegan que no fueron consultadas para incluir sus testimonios. La mayor parte de los testimonios fueron testimonios presenciales. Nosotras con Olga viajamos a Zárate, viajamos a Mendoza, viajamos a Córdoba, viajamos a Santa Fe, viajamos a Mar del Plata, tuvimos comunicaciones telefónicas con sobrevivientes de España, de Suecia, de Francia, de Inglaterra. Leímos libros escritos por las propias sobrevivientes y tomamos sus testimonios de ahí, están en la bibliografía. Vimos documentales donde ellas públicamente y ante una cámara revelaban aquello que les había pasado, y finalmente accedimos a las grabaciones y a los expedientes de los juicios orales y públicos. Orales y públicos. Finalmente, te quiero decir que el delito sexual cometido en un centro clandestino de detención es un delito no contra un individuo o individua, no contra una persona, es un delito
contra la humanidad toda, porque es un delito de lesa humanidad. Eso quiere decir. De manera que incluso dentro del derecho se está discutiendo el hecho de que se necesite la voluntad de quien fue víctima del delito para proceder judicialmente, pues es un delito de acción privada todavía. ¿Y es un contrasentido o no es un contrasentido que sea un delito contra la humanidad toda y que se necesite la voluntad de una persona para iniciar la acción legal? Esto te digo más allá del libro, que no hay ningún testimonio que no haya sido dicho públicamente, ¿no? Más allá de que el corpus del libro son las entrevistas. La verdad es que desconozco las motivaciones de estas personas. Hay gente que me dice que hay motivaciones políticas. A mí realmente lo único que me interesa, lo central, es que en el libro no se habla de consentimiento. El libro es un monumental debate acerca de la imposibilidad de la existencia del consentimiento. De hecho, en mi descargo te voy a decir que yo fui invitada, como autora del libro, a dar la charla inicial en la Diplomatura de Estudios de Género de la Facultad de Derecho de la UBA, que pasé por montones de universidades. Realmente que estas personas nunca se comunicaron conmigo, a pesar de que ellas dicen que sí. Hoy en día es absolutamente imposible que yo no tenga acceso a otra persona porque yo estoy en redes sociales, me podrían haber ido a buscar a la puerta del canal, la podrían haber ido a buscar a Olga a la puerta de su casa o a la puerta de un canal porque Olga fue columnista de Intratables. Realmente me resulta extraño que un libro que dice crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención se diga que habla del consentimiento, de la posibilidad del consentimiento, cuando uno es un enorme alegato desde múltiples miradas, desde la mirada jurídica, desde la mirada psicológica, desde la mirada social, antropológica, etcétera, política, de la imposibilidad del consentimiento.